Buenos días a todos. Nos alegra nuevamente orar con ustedes, estar en la presencia de Dios, estimularlos siempre, siempre, siempre a que vayamos más alto, más profundo. Dice, más ensanchados con el Señor. Una de las cosas que el Señor nos ha enseñado es que no seamos escasos. Hay tanto de Dios que podemos nosotros alcanzar que no nos podemos quedar con una corta oración, no nos podemos quedar con algo que a nosotros nos parezca suficiente. No tanto por Dios, porque Dios es Dios y Él está pleno en sí mismo, pero sí por nosotros, porque si nosotros no suplimos esas cosas con Dios, entonces vamos a buscar en cualquier otro lado. Entonces rápido la reunión porque tengo que, rápido porque, ¿sí? Entonces por eso yo quiero invitarlos a que vayamos más alto con Dios, más profundo con Dios, seamos más ensanchados en Él y tengamos una mente más abierta a las cosas de Dios, no a las cosas del mundo, sino a las cosas de Dios. Y esta es una mañana en que nos encanta de verdad levantar la alabanza al Señor, una mañana fría, una mañana fresca, pero con la esperanza y la misericordia del Señor que nos iluminan. Bienvenidos a todos y espero que todos y cada uno de ustedes pueda ser suplido en el alimento que Dios nos permite servir para ayudar al cuerpo de Cristo. Aquí estamos, familia, de verdad nuevamente en el regalo de congregarnos, en el regalo de estar para Él. Damos la gloria a Dios por todo lo que oramos. Damos la gloria y la honra a Él. Que usted y yo estemos en ese deseo. Sigo compartiendo que usted y yo no tenemos eso. El levantarnos y orar y leer la Biblia. El acostarnos y ir ante la presencia de Dios. Y aún a mediodía volver a hacerlo. Eso no. Entonces usted y yo vivimos de milagro en milagro. Yo les quiero recordar eso. Es un regalo de Dios, la vida del Espíritu. No la apague. Antes aumente, aumente, aumente. Lea más Biblia, ore más, arrepintámonos. Y verá que vivimos aquí, pero con la eternidad presente. Padre, te damos a ti toda la gloria, todo el honor. Te decimos, Señor, que somos tuyos. Te decimos, Señor, que tú seas el Rey, que tú seas el Señor. No queremos otra cosa, Señor, solo queremos ser de Dios. En este tiempo, nuestras vidas, queremos estar suplidos en ti, para la gloria y la honra tuya. No queremos otra cosa, Señor. En todo lo que hacemos, queremos tener ese sabor de eternidad. Ahí hay esperanza. Ahí hay gozo, en lo que nos ponga, Señor, en ese vivir un día a la vez. Yo reitero, Dios le encanta tu corazón y mi corazón arrepentido y deseoso de Él. Esa es la alabanza, frutos de labios que confiesan su nombre. ¿Por qué? Porque andas en comunión con Dios. ¿Por qué? Porque es Dios el que hace. Como oro, para que tú y yo entendamos que la alabanza, que la adoración, es un corazón arrepentido y un corazón queriendo más de Dios, queriendo más de Dios. Y que en el mundo estamos y nos tenemos que mover y hacer, pero eso no nos quite la gracia de Dios, de que Cristo está en medio de nosotros, de que es real su resurrección, de que es real la vida del Espíritu en medio de nosotros y de que rogamos, Señor, tu amor y tu misericordia nos levante, Señor. Una necesidad que hay continuamente es reconocer que dice, si alguno dice que no peca, miente y hace mentiroso a Dios. Dice, no, Dios no tiene razón. Pero lo que dice es que si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre. Lo único que necesita el Señor es que tengamos el acto de contrición, arrepentimiento, humillación delante del que lo es todo en todos.
vengo ante ti, mi Señor, reconociendo mi culpa, con la fe puesta en tu amor, que tú me das como a un hijo. Te abro mi corazón y te ofrezco mi miseria, despojado de mis cosas. Quiero llenarme de ti, que tu Espíritu, Señor, abrace todo mi ser. Hazme dócil a tu voz, transforma mi vida entera. Hazme dócil a tu voz, transforma mi vida. Nuevamente, que tu Espíritu, Señor, guíame, oh Dios, para que pueda ver, Señor, toda mi debilidad, Señor. Señor, cuántas cosas hay, Señor. David dijo, lo que me es oculto, lo que no puedo entender, Señor, los errores que no puedo comprender, Señor. Hazme dócil a tu voz, transforma mi vida entera. Ni el valiente, ni el sabio, ni el rico pueden hacer nada delante del Señor. Los pobres de espíritu son bienaventurados, porque de ellos es el reino de los cielos. A ellos el Señor está llamando. Lo que dijo el Señor fue, no que seamos pobres, sino que seamos sencillos de corazón. No que seamos mendigos, sino que seamos conscientes de nuestra necesidad. Puesto en tus manos, Señor, siento que soy pobre y débil. Soy tan grande a los ojos de los demás, que me ven, me respetan, me aman. Hay niños que ven que todo el mundo los ama, entonces ellos se endiosan, se vuelven dioses. Hay hombres que tienen tanta responsabilidad que se convierte su responsabilidad en su delantal. Pero cuando venimos delante de ti, Señor, cuando venimos delante de ti, vemos al grande, vemos al importante, vemos al sabio, vemos la vida. Por eso, Señor, gracias, porque me hace falta estar contigo para que abatas toda mi soberbia, Señor. Puesto en tus manos, Señor, siento que soy pobre y débil, mas tú me quieres así. Yo te bendigo y te alabo. Señor, hazme entender, oh Dios, que no sea de doble ánimo, Señor. Hazme entender, Señor, que he visto en el santuario. Hazme entender que en el santuario te he visto a ti. Lo que dice el apóstol Santiago es que el hombre de doble ánimo se mira en el espejo y se va y se le olvida quién era. Por eso, si somos débiles contigo, ¿cómo vamos a encuellar a nuestros hermanos?
¿Cómo vamos a exigirle a nuestros hermanos que no caigan, que no desfallezcan? ¿Cómo vamos a exigir a los demás, a un mundo que sea justo? Si yo que vengo de delante de ti me he dado cuenta de mi incapacidad. Por eso, Señor, yo te ruego, muéstrame la gracia eterna de Dios para vivir, Señor. Puesto en tus manos, Señor, siento que soy pobre y débil, mas tú me quieres así. Yo te bendigo y te alabo. Me pongo en tus manos, Señor. Padre, en mi debilidad, tú me das la fortaleza. Amas al hombre sencillo, le das tu paz y perdón. Digamos nuevamente: Padre, en mi debilidad. Padre, en mi debilidad, tú me das la fortaleza. Amas al hombre sencillo, le das tu paz y perdón. Que tu Espíritu, Señor, abrace todo mi ser. Hazme dócil a tu voz, transforma mi vida entera. Hazme dócil a tu voz, transforma mi vida entera. Que tu Espíritu, Señor, abrace. Padre, aquí estamos para tu gloria y para tu honra, Señor. Danos el conocimiento de tu amor, de tu misericordia. Haz que nuestros afectos contigo sean entrañables, Señor, en nuestra alma, cuerpo y espíritu. Que te amemos, Señor, en esas áreas que somos los seres humanos profundamente, para que mi alma sea tuya. Oh Dios, tú poses en ella, para que mi espíritu sea uno con el tuyo, Señor. Para que mi cuerpo, Señor, se goce, mis huesos, mis articulaciones, mis músculos, mi irrigación sanguínea, Señor, mi cerebro, todo lo que soy, Señor, todos mis sistemas, todos mis aparatos dentro de mí como ser humano, Señor, seamos alabando y glorificando a Dios en todo tiempo. Dice que seamos ese templo total para Dios en todo tiempo, a toda hora, en todas circunstancias, con todas las personas. Que seamos, oh Dios, ese templo vivo para el Señor, en alabanza, en adoración, en gratitud, todo el tiempo, Señor. Que nuestro rostro, que nuestra lengua, que nuestro corazón sea testigo de que Dios es real. Y nuestro hermoso tiempo, Señor, síguenos dando diligencia para que seamos en todas esas áreas testigos del poder de Dios, para que nada de eso nos afane, sino todo sea para la gloria de Dios y podamos ser en ti, para ti, en todo tiempo, Señor. Nos descansamos en ti, Señor, y pedimos que tu Espíritu continúe con cada uno de nosotros, Señor. Con mis labios te bendigo, con mi boca canto tu alabanza, con mis ojos anhelo verte. Muéstrate a mí, con mi oído he de escucharte,
tocarte, todo mi ser lo entrego a ti. Bendeciré tu santo nombre con todo mi ser. Bendeciré tu santo nombre. Te amo, Señor. Te amo, mi Jehová, mi Señor, mi roca, mi escudo, Señor. Tú eres quien sustenta, Señor. Tú eres quien me ayuda, Señor. Tú has salvado mi vida, Señor, del lodo cenagoso, Señor. Tú me has, Señor, sacado a lugares espaciosos, Señor. ¿Cómo no alabarte, bendecir tu nombre, Señor? Cantar tus alabanzas, Señor, todo mi ser ante tu presencia, honrando, Señor. Pero, Dios, con toda franqueza, Señor, puesto delante de ti, Señor. Volvamos a decir con mis labios, bendigo al Señor. Volvamos a decir que todo nuestro ser dice, y amarás al Señor tu Dios. Esto es la alabanza, amarlo a Él. Esto es la alabanza, derramar nuestro corazón delante de su presencia, ante su grandeza, ante su majestad, ante su pureza, ante su santidad, ante todo lo que Él es. Decir, Señor, mi alma se ha pegado a ti, Señor. Mi carne te anhela, Señor. Con mis labios te bendigo, con mi boca canto tu alabanza, con mis ojos anhelo verte. Muéstrate a mí, con mi oído he de escucharte, con mis manos quiero tocarte, todo mi ser lo entrego a ti, bendeciré tu santo nombre con todo mi ser. Bendeciré tu santo nombre con todo mi ser. ¿Recuerdas al rey David como pudo derramar su corazón delante del Señor a pesar de la reprensión? Pudo derramar su corazón delante del Señor diciendo, Señor, tú eres quien perdona mis iniquidades, el que sana mis dolencias. Bienaventurado el varón, dice, a quien Jehová no inculpa de pecado, cuya transgresión ha sido perdonada. Mientras callé, mis huesos envejecieron en mi gemir todo el día, pero te declaré mi pecado y me reverdeciste, Señor. A veces solo falta, Señor, solo falta volver, Señor, en amistad contigo. A veces solo falta eso, Señor, rendirnos a ti, Señor. Bendeciré tu santo nombre. Y David dijo,
con toda sinceridad, Señor. Tú eres mi refugio, tú eres mi protector, me rodearás con cánticos de liberación. Bendito sea, Señor. Dame la docilidad de seguirte. Grande es tu nombre, Señor, poderoso y sublime, Señor, digno de alabar. Tú eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación, de angustia me guardarás, confiaré en ti. Tú eres mi protector, tú eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación, de angustia me guardarás, confiaré en ti, confiaré en ti. El débil dirá, fuerte soy, con poder del Señor confiaré en ti. Tú eres mi protector, llenas mi corazón, Dios descansa en ti, Señor. Y quiero aprender, Señor, a esperar tu salvación, Señor. Tu salvación, Señor, me rodea. Confiaré en ti, confiaré en ti. El débil dirá, fuerte soy, con poder del Señor confiaré en ti. Bendito eres, oh Dios, santo, santo, santo es nuestro Dios. En Él confía nuestra alma, confía nuestro cuerpo, confía nuestro espíritu, todo nuestro ser, todo lo que somos, Señor. Oh Dios, nuestra iglesia hogar, nuestra iglesia local, la iglesia universal, tú eres nuestra confianza, tú eres nuestro refugio, tú eres nuestra roca fuerte, tú, Señor, nuestro brazo fuerte, nuestra salvación, nuestra sanidad, nuestro libertador. Tú y solo tú, Señor. Vemos a la cruz y sabemos y entendemos que la vida cristiana eres tú, que la Biblia es Jesucristo mismo en persona con cada uno de nosotros, y que lo que quieres, oh Dios, es ese compañerismo continuo, constante, creciente, Señor, de nuestras vidas contigo, Señor. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Quiero invitarte a que te acerques a Él. Dijo, a todos los sedientos, venid a las aguas, venid, comprad sin precio vino y leche, y se deleitará vuestra alma. ¿Por qué gastan? Dice, las misericordias
gratuitas a David. ¿Por qué gastan su fuerza, su dinero en lo que no es pan? ¿Por qué gastan su vida en lo que no es, su vigor en lo que perece? La invitación es a todos los sedientos, escúchalo bien, a todos los sedientos. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Lo único que se requiere es reconocer su necesidad, no de cosas, sino su necesidad de Dios. A Él sea la gloria. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Él es la vida y amor de los amores, Él es la eterna fuente de la salvación. Ven a tomarla en tu triste condición, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Bendito eres, Señor. Seguimos en tu amor y en tu misericordia, Señor. Padre, que tú seas en este tiempo que sigue, y gracias por descansarnos en tu amor, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, espero que tenga su Biblia, tenga su lápiz, tenga todo y esté dispuesto para continuar en aquello que venimos diciendo. El deseo de Dios, aunque Él es pleno, Él es completo, Él es suficiente en sí mismo, el deseo de Él de participar con nosotros de la obra que está haciendo y de la obra que hace y de lo que se ha propuesto, es un deseo intenso, no es algo liviano, ni mucho menos es algo opcional. Él lo ha determinado y Él ha determinado levantarse un pueblo y levantarse, dice, una nación santa y adquirir un pueblo para que sea ese pueblo fiel en todas las cosas, en todo aquello que tiene que ver con la obra del Señor. Y podríamos decir, como dice la Escritura, fiel en la casa del Señor. Cuando el Señor habla de Moisés, dice, no así mi siervo Moisés, que ha sido fiel en todo. Y dice, en el diseño del tabernáculo, en la disposición de las cosas, en los materiales, en la forma. Yo quedo abismado cuando uno revisa
todo lo que tiene que ver con el tabernáculo y con la administración a un pueblo como el pueblo de Israel. Y uno ve que la medida de Moisés, con razón los judíos llegan y tienen tanta confianza. Como el Señor les dijo, ustedes tienen confianza en Moisés. Pero quiero rescatar lo que el Señor sí va a hacer, es levantar un pueblo, porque ese es su propósito. Tal vez no es nuestro propósito, no es nuestra capacidad, tal vez no es nuestra forma de ver las cosas, pero sí es lo que Dios se ha propuesto, y si Dios se lo ha propuesto, Él no va a volver atrás. Y es un deseo ferviente de compartir y exhibir a los suyos, no como otra cosa, sino como dice, tal él, tal los hijos, tal el Padre, tal los hijos. Por eso en Efesios claramente dice un Padre, una fe, un bautismo, un Dios, dice un Espíritu, para que Él sea todo en todos. Entiende que aquí no puede haber disensión y no podemos nosotros tener cualquier justificación en ese sentido. No podemos por nosotros mismos disminuir la expectativa de Dios. Porque Dios tiene esa expectativa, pero la tiene conforme su sabiduría, no la tiene conforme nuestra sabiduría ni nuestra capacidad. Y como dicen hoy los más versados, no conforme a nuestra, que Dios debe estar conforme a nuestra cultura. No, no, no y no. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Por eso ese deseo de Dios es un deseo ferviente, es un anhelo ferviente. Dice, uno puede medir ese deseo de Dios. ¿Cómo se mide el deseo de Dios? De tal manera, ¿sí? De tal manera, es decir, es una cuestión admirable. Otra vez lo repite el apóstol Juan diciendo, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados sus hijos. Y del Señor Jesucristo se dice, y no se avergüenza de llamarlos sus hermanos, porque son como Él. ¿Ya? Entonces, el llamamiento de Dios no es algo opcional y a ver quién quiere. No, porque por ese llamamiento de Dios fue entregada la misma sangre del Señor y derramado su Espíritu. Dice, para hacernos aptos de participar de su naturaleza, para hacernos aptos de participar de lo que Él mismo es, a pesar de todas las cosas. Y si nosotros entendiéramos ese deseo ferviente, nos dejaríamos moldear y amar como su iglesia. Pero a veces yo decía que Israel vivió la historia con el Señor, pero en la historia con el Señor hubo muchas advertencias. Y las advertencias no fueron del comportamiento presente de los hombres. Es decir, no era que hoy se están portando mal, entonces venía el Señor y los advertía. No. No. Las advertencias del Señor venían con muchos años de anterioridad. Las advertencias del Señor venían según su presciencia. Pero como venían las advertencias del Señor, también venían las promesas del Señor. Sin embargo, el pueblo se hizo duro de corazón y no atendió a la voz del Señor y no escuchó las advertencias y no apreció las promesas. Claro, ¿quién no quiere promesas? Todos queremos alcanzar las promesas de Dios, pero ignoramos las advertencias. Un ligero corte, excusemos todo. Lo que quiero decir es lo siguiente, que las promesas todos las queremos alcanzar. ¿Y quién no quiere las promesas? Somos el pueblo elegido de Dios, vamos a alcanzar la tierra prometida y vamos a ser una nación
cabeza de naciones, ejemplo para las naciones, y el Señor nos va a usar para traer sabiduría a la tierra. ¡Wow! Pero el Señor advirtió, y acontecerá que si no oyes los mandamientos del Señor, si no obedecieres los mandamientos del Señor. Y entonces, uno de los pasajes magistrales es Deuteronomio 28. A partir del verso 14, debe ser, a partir del verso 14 vienen unas serias advertencias. Acontecerá que si no oyeres, y entonces comienza el Señor a describir una serie de cosas horribles que irían a pasar con Israel. Y las escribe de una manera milimétrica. Uno se asombra de ver cómo cada cosa que está escrita ahí llegó a cumplirse con Israel. Así que Israel no es una víctima. Israel no es una víctima. Israel simplemente hizo caso omiso de las advertencias del Señor. Y esa es la historia. Entonces, ninguna de las persecuciones a los judíos, jamás, no las estoy excusando, porque Israel es el primogénito del Señor. Y si el Señor trajo juicio sobre Israel y usó a X, Y o Z, ellos también tendrán su juicio. Y es lo que uno lee en la Escritura. Por eso hay que tener mucho cuidado de cualquier tipo de soberbia que venga a nuestros corazones, haciéndonos pensar de una manera equivocada. Que somos diferentes, que somos mejores, y tratar a los judíos como los términos más despectivos son que los judíos son perros y los judíos, que los gentiles somos cerdos. Y eso es algo horrible. Cuando dice que tenemos las mismas fibras, tenemos las mismas formas, tenemos igual, dice, las mismas debilidades. Solo que Israel recibe la lección del Señor para darnos en ellos. Dice que estas cosas acontecieron como ejemplo para nosotros, para que no hagamos lo que es Israel, para que no codiciemos lo que codició Israel, para que no, dice, seamos idólatras, 1 Corintios 10. Ahora, de manera bastante desprevenida, entonces Israel sufrió y está sufriendo al día de hoy una dispersión. Y aunque hoy haya en la nación de Israel, hoy 2021, julio de 2021, haya un ministerio de absorción y que esté más de 10 millones de personas en Israel y que haya muchos planes de absorber más y de hacer ensanchar la nación, todo esto es solamente parte del cumplimiento de lo que el Señor había dicho. Pero lo que dice para Israel es que Israel no recibirá la plenitud de la bendición hasta que no entre la plenitud de la bendición en los gentiles. ¿Porque somos mejores? No. No. Sino porque esos son los planes del Señor. Mostrar en un pueblo necio, en un pueblo que no lo buscaba, en un pueblo que no sabía, dice, mostrar en él sus virtudes y así llamar a celo a Israel, y así, dice, provocar celos con un pueblo insensato. Dice, los voy a provocar a celos con un pueblo insensato. Y esto es no sé cómo decirle, satírico. Estábamos en Israel y el que nos estaba conduciendo en Israel, un joven, bastante joven, bueno, más joven que yo, este hombre decía, tenemos un problema en Israel y es estas personas
ortodoxas, estas personas religiosas, porque estas personas viven pensando solamente en las cosas de Dios, y viven pensando solamente en sus sinagogas y en todo ese tipo de cosas, y en la ley y en estas cosas, y tienen muchos hijos. Tienen muchos hijos y esos hijos el Estado les tiene que subsidiar muchas cosas y él menospreciaba la vena espiritual de Israel. Y entonces yo lo miraba y decía, wow, Señor, porque era un joven que tenía tres nacionalidades. Tenía la nacionalidad argentina, la nacionalidad palestina y la nacionalidad judía. Y hablaba más de 3 idiomas. Y era, pues si es un agente de viajes, era un guía, entonces debía saber muchas cosas. Y la historia que sabía era mucha y todo eso. Pero él menospreciaba la parte espiritual. Y yo me quedaba viéndolo y casi que lo cogía, no de los pelos porque no tenía, sino de las orejas y le decía, ¿no entiendes que hoy lo que nosotros venimos a buscar en Israel es lo que tú has despreciado? Es lo que tú menosprecias hoy. Pero yo no tengo ningún derecho a eso. Yo solamente asentía a lo que él decía y guardaba silencio, viendo su ignorancia de las cosas espirituales. Y viendo que él y esa generación son los constructores de una nación, en los términos actuales, una nación stand-up. Es decir, una nación que está en crecimiento continuo. Una nación que es ejemplo para las naciones. Pero el Señor les ha cegado el corazón, les ha cegado los ojos y les ha dado espíritu de estupor. Dice, porque han despreciado al Señor y se han puesto ellos. Y se han puesto ellos como una identidad nacional y fuerte, un pueblo singular, pero lleno de gnósticos, de homosexuales, llenos de cabalistas, llenos de muchísimas cosas que uno dice, wow, este no es el pueblo de Dios. Y entonces sí sabemos que ellos son el pueblo que Dios ha elegido para mostrar su gloria, pero sabemos que necesitan el trato de Dios. Y eso lo sabemos nosotros muy claramente. Pero lo que yo citaba es que nuestra tendencia normalmente es a mirar la paja en el ojo ajeno y no mirar la viga que está en nuestros ojos. Por eso la advertencia más fuerte para este tiempo es para nosotros. Porque de nosotros está escrita la historia de la iglesia. De nosotros está escrita la historia de la iglesia que comienza con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y el nacimiento de esta iglesia. Y entonces encontramos que la iglesia ha repetido, milimétricamente la iglesia ha repetido la historia que está escrita. Y que hay solamente un llamamiento del Señor a entender que estamos hechos de lo mismo que está hecho Israel. ¿Sí? Entonces, aquí aplica claramente Romanos capítulo 11. Dice que si Dios no perdonó a las ramas genuinas, tampoco te perdonará a ti. Dice que no te ensoberbezcas si no teme. Porque aún ellos, si no permanecieran en incredulidad, porque el Señor deja la puerta abierta a eso, y hay hoy judíos que creen. Y yo me quito el sombrero con los judíos que creen. Hoy hay iglesias que predican el evangelio de nuestro Señor Jesucristo en Israel. No son congregaciones legales, no son congregaciones registradas, pero nosotros ahora con lo de las redes sociales uno puede ver congregaciones donde se canta a nuestro Señor Jesucristo, al fundador de la iglesia, que es un judío
Dice, porque Jesús era judío de sangre genuina. Por eso nosotros vemos que dice, si ellos no permanecieran en la incredulidad, el Señor los volverá a injertar, porque Él es poderoso. Él es poderoso para desgajar, pero también es poderoso para injertar. Y la advertencia es, no te ensoberbezcas, sino teme. Pues si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco te perdonará a ti, que te dices cristiano. Por eso, yo decía que tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando el Señor nos muestra la historia de la iglesia, hace una serie de advertencias, y esa serie de advertencias son bastante concretas, que están escritas en su orden en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, pero que contienen, contienen la doctrina bíblica de la manera más pura. Y es de esa doctrina es que nosotros venimos a ser participantes. Por eso decíamos al final que el Señor ha establecido que no es con ejército ni con fuerza, sino con su Santo Espíritu. Su obra va a ser de ese calibre. No es con ejército, no es con fuerza, sino con el Santo Espíritu de Dios. De ese modo, entonces, nosotros entendemos que es el Espíritu el que va a hacer la obra, que no va a ser ningún hombre, ni va a ser ninguna organización, y mucho menos el espíritu de la organización, que dicho de otra manera, el espíritu de la organización es el espíritu de Babilonia. Hay que decirlo claramente, no estamos diciendo nada ofensivo a nadie. Lo que sí quiero decir es que solo por el Espíritu el Señor levantará a su pueblo. Ahora bien, lo que planteo esta mañana es que si Dios viene a estar con nosotros, no deja de ser Dios. La libertad del Espíritu Santo, dice, el Señor es el Espíritu. 2 Corintios 3, dice, porque el Señor es el Espíritu. ¿Y dónde está el Espíritu del Señor? Allí hay libertad. La libertad del Espíritu Santo es total. La libertad del Espíritu Santo es total en cuanto a la obra del Señor. El Espíritu Santo es soberano, como el Padre es soberano, como el Hijo es soberano. Dice, estos tres concuerdan. La libertad del Espíritu Santo es total en cuanto a la gloria del Señor. Por eso dice que el Espíritu Santo reparte a cada uno como Él quiere. Mi Santo Espíritu de Dios, mi Señor, tiene libertad, dice, tiene libertad total en cuanto a la obra del Señor se refiere. Y digo esto porque, poniendo de plantilla lo que sucede en Apocalipsis 2 y 3, que es la historia de la iglesia que conocemos, y tanto por periodos, ¿cierto? Y uno encuentra los nombres bastante significativos. Pero más que eso es a la acción continuada en estas iglesias, a la acción continuada del Espíritu Santo para el cumplimiento del propósito del Señor. ¿Cuál ha sido el cumplimiento del propósito del Señor? ¿Cuál es el propósito del Señor? Dice, dar a conocer en todo tiempo, en todo lugar, así sea la época del oscurantismo, dar a conocer en todo tiempo, en todo lugar, en toda circunstancia, el gran nombre de Dios, por el resplandor en Jesucristo. ¿Sí? Ese es el propósito del Señor, darse a conocer
a los hombres por el resplandor de Jesucristo. Y para eso nos ha sido dado el Espíritu Santo. Eventualmente el Espíritu Santo ha venido actuando y haciendo la obra, preparando a esa iglesia. Dice que por la revelación de Dios ha venido al conocimiento de Dios y ha venido a ser parte de su novia, del cuerpo de Cristo. Alguien decía que son los testigos, los de Hebreos 12, que los testigos son aquellos que nos antecedieron. ¿Sí? Y yo creo, pues sí está bien. Y los que nos antecedieron estamos desde Set en adelante, desde Adán en adelante, y todos ellos nos antecedieron. Pero en la época de la iglesia, que estamos hablando desde la muerte y resurrección del Señor, entonces, en la época de la iglesia, de la gracia del Espíritu Santo, como es muy apropiado llamarle, el Espíritu Santo tiene total libertad en cuanto a la obra del Señor y se ha movido el Espíritu Santo, dice, haciendo aquello para lo que fue enviado. Dice, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Él os guiará a toda la verdad. Dice, Él estará con vosotros. Él irá con vosotros. ¿Sí? Es lo que dice la Escritura. Lo que dice la Escritura es que la obra del Espíritu Santo, dice, es formar la iglesia que glorifique al Señor Jesucristo, dice, y que sea su cuerpo y Él sea la cabeza. Eso es lo que ha venido haciendo el Espíritu Santo a partir de la fundación de la iglesia, a partir del derramamiento del Espíritu Santo en los creyentes. Él ha venido obrando con total libertad en esta obra. Y nosotros hemos visto que, no sé, como que el móvil, digo yo, como que los parámetros se repiten. Los parámetros de la obra del Espíritu Santo se repiten. No para que nosotros tomemos esos parámetros y los establezcamos, sino para que los veamos y nos demos cuenta que su soberanía es primordial. Dice, tanto para los demás, pero para nosotros en la concepción de lo que Él quiere hacer con nosotros. Él es soberano. Yo quiero sentar eso. Porque Él no está obligado. Él es soberano. Y tiene una obra. Y esa obra, dice, es glorificar al Señor Jesucristo y formar al Señor Jesucristo en los creyentes para la gloria del Padre. Y esto ha sucedido en todas las épocas, en todos los momentos, en todos los tiempos, con toda fidelidad. Por eso uno puede entender que lo que rescata la Biblia es lo que Dios le interesa que se rescate. Al igual que muchas cosas que no están escritas del Antiguo Testamento, uno en el Antiguo Testamento hay preguntas que tiene: ¿y qué pasaría? ¿Y qué sucedería? Asimismo, hay historia que no está escrita en el Nuevo Testamento, pero hay una verdad, y es que el Espíritu Santo de manera soberana ha venido haciendo la obra para que Cristo sea glorificado en su pueblo, en su iglesia, y el Evangelio sea dado a conocer a todos los hombres en todo lugar, en toda nación. En alguna ocasión vimos una película de unas personas que decidieron ir al lugar más lejos del norte, en el Polo Norte, a predicar el Evangelio. Cuando llegaron allá, encontraron algunas figuras, ¿no? Ni recuerdo cómo llamaba la película, dice, encontraron algunas figuras de ancestros que hablaban de un diluvio, de ancestros que hablaban de la cruz, de ancestros que hablaban del Evangelio.
Pero nosotros decimos, no, si nosotros no vamos, y me hace risa porque la presunción de nosotros es total, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hoy entonces resulta que nos tocó ir no sé, alguno de ustedes dice, no, es que me tocó ir a ver un pueblo bien escondido que nadie conozca. ¿Usted sabe que hay un pueblo que se llama Namay? ¿Namay? Sí, hay un pueblo que se llama Namay. Dios quiera que el que vive allá no se vaya a enojar conmigo. Pero es un pueblo que nadie conoce. Un pueblo que nadie. Entonces, de pronto usted tuvo que ir a Namay porque allá hay un primo hermano de la mujer del mocho que lo llamó a que fuera porque necesitaba algo. Entonces usted va para Namay, llega a Namay y en Namay pues resulta que le preguntaron, ¿y usted pudo hablar del evangelio? ¡Ja! ¿Quién dijo? Pudo hablar del evangelio. Y eso usted vuelve diciendo, eso Namay será para Cristo, y abrimos la obra en Namay. Y Namay dice el estrado de los pies del Señor, porque ya se ha pasado. Algunos endiosaron a Susa, algunos endiosaron en Canadá, endiosaron, ¿sí? Y hablan de los lugares como si los lugares, hermano, ya el Señor había ido, el Espíritu Santo había ido antes que nosotros fuéramos, ya el Espíritu Santo había ido, porque Él es soberano y Él hace la obra donde Él quiere, de la manera que Él quiere, testificando con prodigios, testificando con señales. Por eso quiero decirte claramente que con lo que terminaba hace 8 días, Zacarías 4:6, no es con ejército, no es con fuerza, sino con su Santo Espíritu. Y lo que hoy a nosotros se nos ha vuelto fuerza, las comunicaciones, a veces no es tanta fuerza, sino es más debilidad, es más dependencia, es menos ser genuinos. Tengamos mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado de creer que nosotros hoy tenemos más ventajas porque podemos salir a la esquina y tomar un avión. Hey, ¿para dónde va? Y se sube uno al avión y ya. Hoy los muchachos salen a la esquina y ¿para dónde va? Ya vengo. Y salen y lo llaman a uno de Australia. ¿Dónde? En Australia. Sí, ¿a qué horas y con qué plata y a dónde? ¿A dónde se va a quedar? No, pues es que imagínate que tengo un programa en intercambio, entonces desde allá me y de allá conseguí. Y uno dice, Australia, yo medio supe que existía, pero estos están allá y otros al otro lado. Por ahí hay un conocido que es tan bueno en lo que hace que los chinos lo mandaron pedir. Los chinos, imagínense. Yo no sé si lo mandaron pedir para clonarlo, porque lo mandaron pedir porque él es bueno en lo que hace. No les voy a decir porque después, ya sé quién es, no. Y se lo llevaron para la China pagándole todo. Y de un día para otro, y uno dice, ¿qué tiene de extraño eso? Pues que pareciera que hoy es una época de mayores ventajas. No, porque la libertad del Espíritu Santo es total. No es con recursos, escúchalo bien, no es con recursos ni dinero, sino con el Santo Espíritu de Dios. No es con doctorados ni sabiduría, sino con el Santo Espíritu de Dios. No es con autoridades ni influencias, sino con el Santo Espíritu de Dios. Créame que ha habido pastores asesores del presidente de turno de los Estados Unidos, no de este que está ahí, no de este presidente que está ahorita que no tiene nada de piedad, no este presidente. Pero ha habido pastores, con título, ¿no? Porque no puede ser pastores, directos asesores de presidentes de los Estados Unidos.
y no ha sido mayor ventaja. Porque los hombres somos los mismos donde quiera que estemos. Pero el Espíritu Santo hace su obra soberanamente. Ahora bien, ¿cómo se mueve el Espíritu Santo? ¿Cómo se mueve el Espíritu Santo haciendo la obra del Señor? Yo creo que el Espíritu Santo, en primer lugar, ha tenido misericordia con aquellos que, no sé, de manera errónea, inducida, no sé, de alguna manera, estas personas han llegado a ser ministros y se han dedicado como ministros. Mire, yo tengo mucho respeto por las personas, independiente de quién sea, perdóneme, por las personas que han tomado la determinación de renunciar a las aspiraciones en el mundo y dedicarse a un ministerio. Mire, perdóneme. Aún dentro del catolicismo. No estoy avalando el catolicismo. Lo que estoy diciendo es que ha habido personas que sienten un llamado a Dios. Pero lo que pasa es que a veces los endiosan, ¿no? Y ahora es San. No hay ni un día San Alfredo. No se trata de eso. Pero sí, yo tengo mucho respeto por los que han tomado la determinación por ser ministros dedicados. Y entonces, como el Espíritu Santo es soberano, como el Espíritu Santo es el que hace la obra, ha venido a estos ministros dedicados que quisieron y han querido ser genuinos. Y que, entonces, porque yo de pronto haría... Y estas personas, yo tengo mucho respeto por estas personas que han tomado la determinación. No sé, a veces son inducidos y todo eso, pero sí cuando una persona toma la determinación de servir a Dios, especialmente servir a Dios, yo creo que esto es valioso. Quiero apuntar lo que podemos notar en un hombre como Martín Lutero. Martín Lutero fue monje y fue un monje católico. Pero Martín Lutero es tocado soberanamente por el Espíritu Santo. ¿Entiendes? Entonces, ahora, lo que quiero decir es que, escúchelo bien, ha habido personas sinceras que han querido servir a Dios. ¿Me entiende lo que quiero decir? Y eso en cualquier lugar, en cualquier ámbito, ¿cierto? Entonces el Espíritu Santo, como el Espíritu Santo no mira lo que miramos los hombres, sino el Espíritu Santo mira los corazones. Pero mira los corazones no para, dice, avalar esos corazones y entendamos esto. No para avalar los corazones, sino para tocar los corazones con su divina providencia. Porque una cosa es real, por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero a nosotros queda una nostalgia del Señor. Bien, los ministros dedicados que quisieron y han querido ser genuinos donde estén, aquí, allá,
porque no me tome esto por donde no es, sino que en cualquier lugar, en cualquier época, en cualquier momento, y estoy hablando de gente que solamente Dios conoce. Por eso yo creo que es la soberanía de Dios la que estoy apuntando. Es la soberanía de Dios la que yo estoy recalcando. No estoy recalcando absolutamente nada más. No se me pierda en eso. Esta gente ha recibido la visitación fresca del Señor, ha recibido una infusión, ha recibido algo del Espíritu Santo. Y el Señor les ha permitido confrontar, les ha permitido incluso participar de sanidades físicas, de cambiar vidas, y han sido afectados. Uno ve unas obras que uno dice, wow, esto es de otro calibre, mis respetos. Y no me refiero a la Madre Teresa de Calcuta, perdónenme, no tengo nada con ella, pero no me refiero a esas cosas. Me refiero a gente que realmente Dios ha tocado, me refiero a gente que realmente Dios ha puesto, ¿cierto? Y que Dios ha movido, y es gente que ha visto cómo el Señor toca y cómo cambia y cómo hay transformaciones milagrosas. Y esto ha sucedido a través de la historia. Por eso yo hablaba de la historia de los avivamientos, de historias de avivamientos. No puedo meter en cintura que fue por esto, que fue por eso. No, simplemente y de manera espontánea, en una necesidad, alguien clamó a Dios de una manera sincera y se vio en incapacidad y pidió ayuda a Dios, y Dios lo visitó. Otras personas, estando en una gran comodidad, lloraron, gimieron, y el Señor los tocó y los visitó y los transformó, y ellos tocaron a otros, y ellos se entregaron a otros, y sucedieron cosas lindas. Hubo un gran impacto. Esos ministros, que yo sí puedo decirlo, ¿cuál es el común denominador de todos estos ministros que aún de manera genuina querían dedicarse a Dios? ¿Cuál es? El común denominador de estos ministros, dice, con grandes defectos de fondo. Por eso estoy hablando en el ámbito de los ministros que han tomado una determinación por Dios. Pero el que el Espíritu Santo los visite, el que el Espíritu Santo los toque, el que el Espíritu Santo los refresque, el que el Espíritu Santo los ilumine y puedan hacer ciertas cosas, no niega que hay grandes defectos de fondo. ¿Cierto? Tanto en la persona como en el ámbito donde están rodeados. Y estas personas fueron usados. Y vuelvo y apunto, para mí es muy valioso que una persona sea dedicada de tiempo completo, que una persona tenga la determinación de servir de tiempo completo al Señor. Y el Señor se ha movido dentro de ese ámbito de estas personas que han querido servir al Señor genuinamente, ¿cierto? Ahora, parte de esta naturaleza de la cual estoy hablando, parte de esta naturaleza de la cual yo estoy destacando de esta naturaleza de la cual yo estoy advirtiendo, es esa ceguera que nosotros tenemos. Una ceguera que de verdad que lo hace a uno estremecer de lo difícil que somos nosotros. Estos ministros no se dieron cuenta, que es lo delicado, no se dieron cuenta que esencialmente
la soberanía del Espíritu Santo, ¿sí? Si el Espíritu Santo los tocó, nos tocó, nos puso su mano sobre nosotros y el Espíritu Santo puso su mano sobre nosotros, no fue por nosotros, ¿sí? Sino fue a pesar de nosotros. Por eso ha habido gente que se convierte en la cárcel, se convierten, ¿sí? Y uno ve que salen de allá predicando el Evangelio y son tocados por Dios. ¿Por qué estaba en la cárcel? ¿Sí? Pepe el malo, porque estaba en la cárcel, ¿sí? Por malo, ¿cierto? Pero allá lo tocó el Señor, porque el Señor aún en las cárceles lo puede hacer. El Señor aún en esos lugares puede tocar de manera providencial. Pero no, el Señor toca no por ellos, no por nosotros, sino a pesar de nosotros. ¿Entiendes? Porque Él es soberano. De pronto yo creo que Él vio en el corazón. Mire, y aún en los malos remalos que nos hemos convertido, o sea, que hemos vuelto en conversión al Señor, los malos remalos, el Señor los visita y ve en ellos un rayo de luz y un rayo de necesidad que dice se vale de eso para visitarlos. Por eso digo que la visitación no es por nosotros, sino a pesar de nosotros. Él es soberano, ¿entiendes? Por eso dice que nosotros solamente somos, dice, barro en sus manos. Somos vasijas de barro en sus manos. Dice que el tesoro es del Señor. En medio de la dureza de los judíos, en medio de la dureza del pueblo judío, el Señor vio un corazón como el del apóstol Pablo, homicida. Un corazón como el del apóstol Pablo, sistemático. Y dijo, ¿sabe qué? Ya vengo. Y se fue el Espíritu Santo, tumbó al apóstol Pablo de la burra, lo mandó ciego para algún lado y le mandó a Ananías. ¿Niega eso el libre albedrío del apóstol Pablo? No, de ninguna manera. Porque el apóstol Pablo, como muchos, como todos, tenemos la oportunidad de claudicar del toque del Señor. Entiéndame por favor. Estos ministros tenían y tenemos, estos ministros, yo soy dedicado de tiempo completo, renuncié a una vida en el mundo por seguir una vida buscando a Dios y el Espíritu Santo ha venido a mí y me ha tocado, no por mí, sino a pesar de mí. ¿Sí? Pero muchas veces estos ministros y a veces nosotros no nos damos cuenta que esa visitación del Espíritu Santo soberana, que por encima de nuestros defectos actúa, esa visitación es más un llamado a Él. Es un llamado a Él. ¿Comprendes? Entonces, la soberanía del Espíritu Santo actúa en un pecador que Él ha mirado, sea quien sea, para llamarlo a Él. Para llamarlo a Él. ¿Me hago entender? O sea, para darle un nuevo camino, para darle un nuevo caminar, para darle una nueva senda. ¿Entiendes? Y yo quiero ser muy claro en esto. El Señor está llamando. Visita para llamar. Vino a llamar para que le sigamos a Él, para que vayamos a Él. En dos aspectos. ¿Sí?
llamados a Él en dos aspectos. Para ser como Él, partícipes de su naturaleza, para ser como Él, partícipes de su naturaleza. ¿Sí? Para eso viene el Espíritu Santo a llamar a una persona, no para que haga cosas, sino para que sea partícipe de su naturaleza. ¿Sí? Para que sea semejante a Él en todo. Por eso dice, sed santos, porque yo soy santo. Sed perfectos, porque yo soy perfecto. ¿Ya? El Señor no viene a exigir nada, no, sino viene a llamarnos a Él. Y Él es la luz que nos alumbra. Por eso cuando vemos la luz, vamos hacia Él para que nuestras obras sean hechas de Dios. Sean hechas de Dios, ¿entiendes? Las obras son, dice, fruto de Él en nosotros. ¿Entiende eso, por favor? Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Nosotros, son pasajes que tomamos muy frecuentemente. Y yo no sé, yo puedo tomar desde el verso 1, porque es que me encanta el verso 1, ¿no? Desde el verso 1, entonces dice que Él es el que nos guía, ¿no? Dice que nosotros tenemos que, si recibimos el llamado de Él, somos llamados a seguirle. Un día vio a Leví y le dijo, vamos. ¿Sí? No se sentó al lado, le dijo, vamos. Y Leví siguió detrás de él. Los pescadores, ciertamente el Señor estuvo muchas veces en el mar de Galilea y estuvo bastantes veces cerca de la gente allá mismo, pero no venía a visitar a Pedro, sino síganme. ¿Qué quiero decir con esto? Que el llamamiento es a Él. Ahora, Él es la esencia del llamamiento, por eso digo yo, a ser santos, a ser perfectos. Y aquí, entonces se nos pone del verso 1 en adelante, se nos pone al Señor, ¿no? Se nos pone al Señor. Y nos habla entonces del sometimiento al Señor. Para eso el Señor visita a un pecador como nosotros. ¿Para qué nos sometamos a Él? Para que seamos partícipes de su naturaleza, para que seamos partícipes de su propósito. Por eso Él es el que hace la obra, no es con ejército ni con fuerza, sino con la visitación del Espíritu Santo que una persona puede hacerlo. ¿Señor? No. Lo primero que estoy diciendo claramente es que ser parte de su naturaleza y caminar en su propósito, ¿cierto? Eso es lo que el Señor nos ha dado. Y lo segundo es, dice, abandonar, salir de nuestra condición. Solo que no he pasado lo primero. Lo segundo es salir hacia Él, salir fuera del campamento. Yo he visto que cuando el Espíritu Santo visita a una persona, lo hace para eso, para hacerlo partícipe de su naturaleza, ¿cierto? Y dice, para que salga esa persona del lugar donde está. Ahora, no es un lugar físico, ¿cierto? Pero digo esto, ¿por qué? Porque a veces no nos damos cuenta que esencialmente la obra es de Él. Entonces, por eso tomo Hebreos capítulo 12. Y Hebreos capítulo 12 entonces comienza a partir del verso 4 a mostrarnos la senda que Él ha trazado. Y dice que es necesario someternos a Él y habla de la disciplina, ¿cierto? Y entonces en el verso 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Entiendes? Entonces, a menos que seamos partícipes de su naturaleza, dice, no podremos.
dice claramente, ver lo que Dios está haciendo. Nadie podrá ver al Señor. Porque es que muchas personas no han entendido que el Espíritu Santo precisamente tiene ese oficio, prepararnos, hacernos para Él. Sino que simplemente me visitó, ay. Y ahora yo me volví importante. Mucho cuidado con eso. Entonces, en primer lugar, ser partícipes de su naturaleza y de su propósito, ¿cierto? Y en segundo lugar, salir a Él fuera del campamento. A menos que yo entienda que tengo grandes defectos, en primer lugar, que yo tengo grandes defectos, que yo tengo grandes necesidades y que Él me visitó y que Él es el que hace la obra, dice, voy a reprobar esta materia. Y a menos que me dé cuenta que Él me llama es a salir fuera, capítulo 13. Y es que los pasajes son hermosos. Desde todo punto de vista no los alcanzo a leer. Los pasajes son hermosos. Pero capítulo 13, aún también todo el capítulo, fíjate cómo el capítulo 13 habla de la sencillez de la vida cristiana. ¿Sí? De esa sencillez de la vida cristiana. El amor fraternal, verso 2, hospitalidad, verso 3, de la compasión por los presos, verso 4, dice de la vida familiar, 5, sin avaricia, una vida sencilla, ¿cierto? 7, del cuerpo de Cristo y de los que van delante, ¿cierto? Y dice, verso 12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. 13, salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando su vituperio. Esa es la segunda forma en que el Espíritu Santo actúa en una visitación. 1, para hacernos partícipes de su naturaleza y de su propósito. Y 2, para que salgamos fuera del campamento llevando su vituperio. Porque nuestro lugar no es esta tierra, nuestro lugar no es este país, nuestro lugar no está aquí. Nosotros somos de allá, aquí somos solamente embajadores, aquí somos solamente ministros, aquí somos solamente servidores de Dios a favor de los hombres. No tenemos otro oficio aquí. Nosotros no tenemos estación acá. Por eso dice, salgamos a Él llevando su vituperio. Todo aquel que no quiere vivir en este mundo, entonces les parece odiosos a todos. Porque uno les dice que esta tierra no es lo que debemos esperar. Ay, pero usted sí es amargado, no le gusta nada. Uy, y ya se vuelve uno enemigo, la gente se vuelve enemiga de uno porque uno no quiere estar en este lugar. Sí, yo creo que no nos entienden que este no es nuestro lugar. Entonces, el Señor dice que lo segundo que Él necesita es que nosotros salgamos a Él, fuera del campamento. Este campamento del cual está hablando aquí en el verso que estoy leyendo, verso 13, dice, llevando su vituperio. Este campamento es el campamento de la religión de los hombres. Dios nos llamó a sacarnos de todo invento de los hombres, de todo lo que los hombres nos hemos puesto como forma de servir a Dios, como forma de controlar a Dios, como forma de envasar a Dios. La religión hace parte del hombre como una necesidad. Lea solamente los libros de historia. Todos los hombres en cualquier lugar siempre buscan algo que adorar. Por eso dice, miraron el sol, ay, adorábamos este sol. Miraron la luna, ay, adorábamos esta luna. Miraron.
y todos lo adoraron. Terminaron honrando a las criaturas antes que al Creador, porque esos somos nosotros, ¿cierto? Por eso el Señor nos llama a salir de todo culto, a cualquier cosa, de todo este campamento que hemos armado, de todo el campamento de religión que hemos armado, de la gloria a los unos de los otros, de la gloria a las cosas creadas, de la comodidad, de todo eso el Señor nos llama a salir. Dice, ¿para qué? Dice, le sigamos a Él. Son las dos cosas. Y claramente cuando el Señor ha visitado, cuando el Espíritu Santo ha visitado, y aquí quiero ser muy enfático, claramente no supone la complacencia con los sistemas humanos. Por eso hablo de las dos cosas. Claramente cuando el Espíritu Santo visita a una persona, no supone la complacencia con los sistemas humanos. Es más, el Señor a los sistemas humanos les llama odres viejos. Y aquí ya hay el primer tropezadero. Viene el Espíritu Santo y visita a, no sé, llámese Francisco. Y resulta que Francisco nació en Asís. Y entonces es Francisco de Asís. Y entonces Francisco de Asís parece que estaba adelantado a la época porque le daba comida a todos los animales. ¿Sí es Francisco de Asís el que le da comida a todos los animales? ¿Y que pone a comer a los ratones, a los gatos y a los perros en el mismo plato? Bueno, creo que la cosa es así. Bueno, hay un santo de esos. Pero resulta que este santo tuvo algo que lo tocó, algo que lo estremeció y lo hizo ser genuino. Y entonces dijo, no, yo voy a hacer votos de pobreza y no sé qué. Y entonces el Señor lo tocó. Y en vez de seguir al Señor para ser partícipe de su naturaleza, para ser perfecto y ser santo y poder ver a Dios, en vez de salir del campamento, fue y dijo, no, mire, yo quiero hacer votos de pobreza. Le dijeron, listo, pues haga votos de pobreza usted, pero a nosotros no nos moleste. Y quédese acá. Y se quedó ahí. Y permaneció ahí. Pero esto no es lo que dijo el Señor. Y entonces hicieron la orden de los franciscanos. Ahora, eso es válido con no sé, algunas personas que el Señor las ha sanado de la drogadicción y el Señor los ha tocado y los ha transformado. Entonces ahora creen que el mundo solo está hecho de drogadictos y de pobres. No. Tenemos que entender que si el Señor ha dado un ministerio, gloria a Dios, pero no. Yo creo que la soberanía del Espíritu Santo, por eso decía yo, es para participar de la naturaleza del Señor y dice para salir de todo molde, de todo sistema e ir hacia donde Él nos lleva. Sin embargo, algunos ahí ya tuvieron el primer traspiés porque dijeron, uy, no, porque después me dicen rebelde, entonces más bien se detuvieron y trataron de remendar. ¿Usted cree que la única protesta que hubo en la Iglesia Católica fue la de Martín Lutero? No, hermano, eso es protesta tras protesta y pelea tras pelea, solo que se sentaban a hablar y terminaban diciendo, bueno, deme tanto, bueno, yo pongo tanto, bueno, hacemos tanto, repartámonos así, bueno, hagamos. Por eso estoy hablando de cómo se crearon las órdenes. Las órdenes se crean por medio de el toque de Dios a alguien, pero esa persona se conforma a un negocio con el sistema y quiere renovar los sobres. A mí me da risa que los fariseos y los saduceos se repartían el gobierno. Y los unos se ayudaban con los otros y entre los dos peleaban contra Jesús. Porque es una manera, es una forma en que nosotros los seres humanos nos resistimos a la soberanía del Espíritu Santo. Y entonces el Señor viene y toca a una persona, a un ministro dedicado, lo refresca con el Espíritu Santo, lo llena con el Espíritu Santo y hace a través de él maravillas, hace a través y viene. Porque muchos avivamientos han surgido así, aquí, allí. Yo estoy poniendo como
una historia más registrada en la historia católica, pero estoy hablando también de otros lugares, de indígenas, estoy hablando también de otros lugares, aún de los mismos judíos, que el Señor ha visitado gente. Y esta gente ha tenido la visitación del Señor, ciertamente, pero por no someterse a la soberanía del Espíritu Santo, aquello que fue fuego solamente se vuelve humo y se va disipando y se va perdiendo, pero queda el nombre, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estas personas no pueden entender, y a veces, ahora yo lo estoy diciendo para ellos, pero eso es más para nosotros. A veces no podemos entender que el Señor no nos visita por nosotros, sino a pesar de nosotros. No nos visita por nuestras obras, sino a pesar de nuestras obras. Y entonces lo que el Señor quiere hacer es que ya no seamos nosotros, sino que seamos discípulos de Él para participar de su naturaleza, y que ya no sigamos haciendo las mismas obras de antes. Hay una confusión tan grande para seguir al Señor, sabiendo que Él es soberano. Hay una confusión tan grande cuando Él es total, cuando Él es perfecto. Y entonces cuando hay esos movimientos, entonces ahora la orden franciscana se convirtió en una orden eminentísima. Y les ponen túnicas, unas túnicas especiales, y no usan zapatos y hacen no sé qué, y entonces usted es franciscano y ahora tiene colegios y ahora tiene no sé qué, y una cantidad de cosas, y complican otra vez la cosa. Así el pecado persiste porque no hay un arrepentimiento genuino de lo que soy y de las obras que hago. ¿Para qué? ¿Para qué debe haber arrepentimiento de lo que soy y de las obras que hago? Para lo que dije, para persistir, para buscar su naturaleza y para salir del campamento. Claro, algunos lo hicieron, pero esos casos son muy, muy, muy escasos, perdónenme. ¿Qué sucede entonces cuando el hombre se enfrenta a esto? Entonces el pecado persiste, vuelve a aparecer la flor del orgullo. ¿Por qué muchas órdenes, aún yendo en contra de la doctrina católica de reinar el mundo, por qué persisten como órdenes de la Iglesia Católica? Dice, porque ellos se sometieron a los reinos del hombre, el culto a la personalidad y el espíritu de esa autoridad que en Apocalipsis se llama Nicolaitas. No, es que yo soy el escogido sí, usted puede ser el escogido de Dios, pero no es nada ni nadie más sobre los hombres. Si alguno quiere ser, dice, sea el menor entre ustedes, humíllese, sea el menor entre ustedes. Esto es muy, muy, muy claro. Nosotros somos llamados es a ser semejantes al Señor, no a permanecer en nuestras obras, ni a permanecer en nuestras estructuras, ni a permanecer en nuestras formas. Algunos cambiaron la reunión, la misa del domingo por la reunión del domingo. Y eso no tiene ningún sentido. Dios no nos llamó a perpetuar nuestras obras. ¿Ya? Por eso, aquello que el Señor quiso, visitando soberanamente algunos corazones sinceros, no necesariamente en los que tocó, sino en los que fueron influidos por ese toque del Señor, en los que fueron influidos por ese, digo yo, avivamiento, los que fueron influidos por ese avivamiento, dice, persiste el no caminar en la soberanía del Señor. Y esto me preocupa mucho a mí, que se nos vuelva una rutina las cosas, que se nos vuelva una forma de permanecer, de perpetuar, de sostener, y que no andemos en la soberanía del Señor. Tengan mucho cuidado, hermano. Esto es para nosotros los cristianos, es una advertencia para nosotros los cristianos. Tengamos mucho cuidado.
Porque el Señor sí está visitando y está, me llamaba alguien y decía, yo sé que yo necesito más. Yo sé que mi rebeldía no me ha dejado avanzar. Y me provocaba meter la mano por el teléfono y jalarle los pelos y decirle, entonces vuelva hacia el Señor. Renuncie a su vida, conviértase, ¿sí? Pero pues como no soy el Espíritu Santo, entonces Señor, por favor, hazlo tú. ¿Sí? Pero su corazón estaba sensible. Como oro para que hagamos caso a esa sensibilidad del corazón por el Espíritu Santo, a esa convicción del Espíritu Santo y le sigamos. Pero ese fuego del Señor, que en algunos casos es muy sutil, un silbo apacible, en otros casos es un río que viene sobre muchas personas y mueve muchas cosas. Avivamientos que fueron tremendos y transformaron sociedades. Se llegaron a convertir fue en almidón en las camisas, mancuernas en las mangas y doctores en las sillas. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿De dónde nos llamó el Señor? El Señor dice, recuerda pues de la cantera donde fuiste cortado. ¿De dónde acá tanta importancia? ¿De dónde acá de dónde acá tanta ceremonia? ¿De dónde acá? Por eso el Señor le dice claramente a la iglesia de Éfeso, que es la primera, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero en medio de ti. Por favor. Por eso, si el Espíritu Santo ha visitado ministros dedicados, y el Espíritu Santo ha visitado gente que tenía sensibilidad en el corazón, ¡wow! Eso sutilmente ha sucedido y sucede todavía hoy. Que yo recuerdo una niña muy linda en una organización donde estábamos nosotros, una niña muy linda, muy tierna, y hablaba del Señor con una pasión y hablaba del Señor con un gozo y amaba al Señor y todo esto, pero casi nadie la quería escuchar, pero ella tenía algo del Espíritu muy lindo. Eso sucede sutilmente, pero también ha habido momentos en que el Espíritu Santo se mueve poderosamente, ¿cierto? Pero todo esto se ha diluido porque persiste el pecado y nos acostumbramos a él, porque persiste el orgullo y nos acostumbramos a él, porque persiste la edificación de lo propio y nos acostumbramos a ello, de los reinos propios, del culto a la personalidad. No, es que esa persona es muy importante. Mire, yo soy uno de los convencidos que a las personas hay que respetarlas, totalmente hay que respetarlas. Pero hay que darle su lugar. Como no conviene la nieve en el verano, así no conviene la honra al necio. No conviene la honra al necio. No conviene. Yo no puedo honrar a alguien que el Señor no me diga que no, que es que yo soy. Bueno, mucho gusto. Me encanta conocerlo. Y espero poder servirle en algo. Sí, es que necesito, listo, si le puedo servir. No puedo servirle en eso. Bueno. Es que mire, yo he hablado con todos los pastores de Facatativá. Sí, Señor, a la orden, si le puedo servir en algo. Y es que yo quiero decirles a todos los pastores que vengan y se reúnan conmigo. Y yo, muchas gracias, Dios lo bendiga. ¿Ya? Yo lo respeto, pero no estoy en eso. Esa no es mi vida, esa no es mi perspectiva, eso no es a lo que Dios me llamó, querido. Y mucho menos de que nos creamos. Por eso a mí me gusta que me digan por mi nombre. No me gusta el término pastor, porque yo no soy más que nadie. Cumplo la función del pastorado. Sirvo en la función del pastorado, pero el pastor por excelencia es el Señor. No tengo ningún título. Si usted me pregunta dónde estudié, no estudié. Si usted me pregunta de dónde salí egresado, no, me sacaron. Si usted me pregunta cuántos años llevo, yo quiero decirle, quiero empezar hoy.
con toda sinceridad. Porque ayer ya pasó, yo necesito hoy al Señor. Ayer es solamente la comprobación de lo necio que soy. Hoy quiero vivir humillado al Señor. Por eso, y mucho menos tener autoridad sobre los hombres, mucho menos tener dominio sobre el pueblo de Dios, mucho menos convertirme en algo que no soy para el pueblo de Dios. Por eso, mire, esta primera parte de la visitación dentro de los ministros consagrados ha sido real a través de toda la historia. Y eso ha sucedido a través de toda la historia, yo quiero decirle. Y Dios sí ha actuado. Pero hemos ignorado las advertencias y hemos caído en lo mismo. Hemos vuelto, es que yo no sé por qué a veces se me mete el atravesar mal. Hemos volvido a lo mismo. ¿Por qué lo digo? Porque es que, ¿por qué somos tan testarudos y nos damos cuenta que no podemos, dice, sin santidad nadie verá al Señor? Y que lo que Él anhela de nosotros es, sed santos, sed perfectos. La santidad conviene a la casa del Señor. Sí, pero es que la santidad es el Señor. A ver, no me explique eso. ¿Está buscando usted como un deseo ferviente ser santo? Apartarse, el tener en realidad, aborrecimiento por el pecado. O más bien dice usted, no, de verdad, uno sí es muy pecador. Uy, pero dijo el predicador, no, pero es que es muy sabrosa la marihuana. Y uno se queda viéndolo y dice, dígame que eso es arrepentimiento y santidad. Mucho cuidado. Se nos olvida siempre lo mismo. Entonces se nos vuelve a inflar el penacho de pavo real. Y sufrimos cuando alguien habla mal de nosotros y nos defendemos que yo no soy así, yo no soy lo que tú estás diciendo. Le dicen al costeño, que usted es fastidioso, sí, pero bacano. Pero sí, pero bacano. Pero nosotros nos andamos defendiendo, nos dicen cualquier cosa, yo no soy lo que usted está diciendo. Y a mí me respeta. Por Dios. Si usted se defiende, es porque todavía está aferrado a algo. Ahora, si alguien le pregunta algo, usted diga simplemente lo que tiene que decir. No diga nada más. De tu sí sea sí, de tu no sea no. Ya. Pero andamos guardando, imagínate el orgullo, contribuyendo a lo grande, buscando lo grande siempre. El culto a la personalidad, el espíritu de autoridad del nicolaitanismo. Por Dios. Dios sí ha sido fiel, nosotros no. Es la misma historia con Israel. Dice que el Señor se dolía con la aflicción de su pueblo y los visitaba otra vez y los libraba otra vez. Y ellos decían, es que nosotros somos muy fuertes, somos el pueblo de Dios. Y entonces incensaban a Baal, a Acera, a Astarte, a Moloc, a todos. Decían todos, porque nosotros somos muy inteligentes. Y el Señor decía otra vez, y volvía otra vez, y volvían y buscaban a Dios. Y así ha sucedido con la iglesia. Muchos ministros del Señor que han tenido fibras lindas con el Señor han sido echados a perder porque el pecado persiste, el orgullo persiste, la edificación de los reinos propios persiste, porque persiste el culto a la personalidad, porque persiste el creerse que son alguien importante en la iglesia de Dios. Y eso no es verdad. El agua que el Señor les dio un día se estancó y no pudo saciar la sed de nadie más. Y esto ha sucedido. Esa es la historia de muchos avivamientos. Esa es solamente una parte de lo que estamos hablando. Vamos a orar y pedirle al Señor que tenga misericordia de esta iglesia actual. Pero de cada uno de nosotros que ignoremos
las advertencias que seriamente nos hace el Espíritu Santo. Sería muy interesante ir a cada advertencia en Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3. ¿Dónde desembocan las advertencias en Apocalipsis 3? Dice, tú dices, pero eres. Tú dices esto, pero eres esto. Dice, te olvidaste de quién es el verdadero y quién es el santo. Señor, perdónanos porque tú has sido fiel haciendo la obra a través de la historia. Tú has sido fiel haciendo la obra a través de hombres que no calificábamos. Pero una y otra vez hemos vuelto a lo mismo y te quiero pedir perdón, Señor. Y quiero rogarte que nos ayudes y nos enseñes que podemos depender de ti y ser sencillos en tu presencia, sometidos a la soberanía del Espíritu Santo, porque no hay otra forma, no hay otra manera. Todos los graduados serán descalificados. Dice, pero los pobres de espíritu verán el reino de los cielos. ¿Cómo oro por esto, Señor? Para que nos vuelvas a la esencia de participar de tu naturaleza y de dejar atrás todo lo que tengamos que dejar, Señor. Dijo el Señor a los discípulos, negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirle. Yo oro en el nombre de Jesús para que nos muestres que en esta libertad que nos has dado, lo que buscas, bendito Dios, es poder actuar con toda libertad en medio de nosotros. Dice el Señor, es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Que nos diste esta libertad para glorificar tu nombre, para servirte y para caminar en tu luz, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús por esta mañana. Nos ponemos en tus manos, a tu abrigo, y pedimos tu dirección en todo, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, muy agradecido con ustedes porque están ahí, fervientes y pegaditos, y les animo en todo lo que les podamos servir. Siempre estamos ahí. Dios les guarde.